A lo largo de mi carrera yo aprendí, porque me han enseñado en general, que lo más importante para un juez, quizá más incluso que saber derecho, es saber ver los hechos del caso. Y en ese supuesto, les garantizo, les prometo y los tranquilizo, diciendo que yo leo los hechos del caso en este momento, es el último panel de 2 jornadas, y en el panel anterior incluso se suspendió el coffee break, así que soy consciente y conteste con esa realidad y tengan la tranquilidad que voy a ser muy breve, porque además, digamos, suelo abrevar en la obra y en los fallos del doctor Tracy, y con la doctora Danas tengo diálogo fluido porque trabajamos juntos, así que de alguna manera supuse lo que iban a decir y acoté todo lo más posible, así que voy a hacer solo algunas apostillas y algunos comentarios, y sobre todo algunos más que afirmaciones, interrogantes respecto de la ejecución de las sentencias en este tipo de casos. Caprichosamente yo los fui clasificando distintos, porque bueno, se habló acá de litigio estructural, litigio de derecho público, pero son todos muy distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos tener los casos que se llaman de litigio estructural o de derecho público, donde son quizás casos individuales, puntuales, que incluso no implican la erogación de recursos de la administración, por lo menos en modo directo, pero donde sí se busca quizá modificar o instalar alguna institución. En general se dice que son de reforma estructural o de litigio estratégico, porque lo que se pretende es un caso testigo y generar el efecto cascada. En ese tipo de casos, por ejemplo, en el fuero, más allá de muchos otros, hemos tenido en los últimos tiempos, bueno, casos de mucho renombre, los casos, digamos, de matrimonio entre personas del mismo sexo, los casos también de cambio de documento que mencionó también el doctor Gallego Federiani, previos a que salieran, digamos, las leyes, y bueno, la sucesión de este tipo de fallos, que incluso quedaron firmes casi todos, dieron pie a los procesos de ejecución de las sentencias, que en principio a veces no necesariamente presentaban otro tipo de dificultades, como los temas presupuestarios, etcétera, etcétera. En estos casos, quizá las dificultades venían digamos, de la resistencia ante instituciones novedosas, a la presentación de terceros o de grupos de presión, digamos, contrarios al contenido de esas sentencias. Por otro lado, podemos comentar los casos donde se persigue quizá la modificación de alguna política pública de tipo ya colectivo, de incidencia general, pero que no implican tampoco, por lo menos directamente, una erogación de gastos. Muchas veces tienen que ver con casos donde se intenta, por ejemplo, plasmar una prohibición de determinada actividad, o al contrario, levantar una prohibición de determinada actividad. Por ejemplo, me comentaba recién el doctor Tracy, hay todo un debate ahora y hay fallos en nuestro fuero y en el fuero federal respecto del tema de la venta, la comercialización de medicamentos de venta libre, ¿no? Si se aplica o no la ley federal, la ley nacional en la ciudad, etcétera, etcétera. Casos de este tipo también, en su momento hubo también con respecto de cuando se decretó la prohibición de fumar, se amplió la prohibición de fumar en los lugares de la ciudad, también ahí era al revés, se buscaba levantar una prohibición, hubo también muchos casos. Casos de estos a veces tienen que ver también con la distribución de ingresos que ya están pautados en la administración, ¿no? O sea, no implican nuevos. Por ejemplo, la doctora Mariana Díaz comentó un caso, la ley de la ciudad, la Constitución de la ciudad tiene una previsión donde dice que el empleo público en la ciudad tiene que estar cubierto gradualmente y progresivamente con un 5% por personas con discapacidad. Entonces, en estos casos, digamos, se trata de alguna manera de la redistribución de unos recursos, que son las partidas presupuestarias por personal, que ya existen y que obviamente se van liberando progresivamente a la medida que se crean nuevas estructuras administrativas o que personas se jubilan. Entonces, el planteo acá es cómo cubrir esos cargos, si se hace efectivo este cupo, cómo se instrumenta este tipo de pauta de discriminación positiva de alguna manera que tiene la Constitución de la ciudad. Otro tipo de procesos también de estos son: en la ciudad existe una ordenanza antigua que establece que entre el personal de los hospitales hay que, de alguna manera, se hace cargo del mandato constitucional nacional de participación en las ganancias, entre comillas. Dice que los agentes de los hospitales públicos
se les tiene que redistribuir el 40% de los fondos que recaudan los hospitales públicos cuando atienden a personas que tienen obra social o que tienen una medicina prepaga. En esos casos, la ciudad supuestamente tiene que facturar, o sea, atiende y factura después al prestador, y que ese dinero de lo que entra, hay una ordenanza que dice que el 40% de eso se tiene que redistribuir entre la gente de cada hospital. Hay varios procesos ya respecto de esta cuestión también. Veamos que no es una erogación de gastos nuevos de alguna manera de la administración, sino son ingresos o fondos que ya están, y la discusión es cómo se redistribuyen. Después tenemos los casos también de litigio estructural, individuales, pero que persiguen, acá sí, quizá un gasto o una erogación nueva de la administración, que son individuales, que también quizás se busca el efecto contagio o el caso por caso. La doctora Dana recién hizo mención a los casos de derechos económicos, sociales y culturales, como ya sea los de problemas habitacionales, o problemas de alimentación, o a veces problemas de salud. También hay otros tipos de casos de salud. Por ejemplo, uno de los casos, acá la veo la doctora López Vergara, que creo que el caso lo tuvo ella, Ayuso, que era un caso de fertilización asistida. El tema era que la obra social de la ciudad cubriera los procedimientos de fertilización asistida, que creo que tuvo fallo favorable en primera y segunda instancia. También ahí es un caso individual, que probablemente, de hecho, incluso después, hasta donde se salieron leyes, que se buscaba, digamos, un efecto, en ese caso se buscaba solucionar el caso concreto, pero tenía un efecto quizá multiplicador y de modificación de una política concreta de salud, que sí, obviamente implicaba un pacto presupuestario, en este caso de la obra social de la ciudad. Y después están los casos clásicos, que son los que generan más, clásicos o no, que son los que generan más problemas de todo tipo, que son los casos, digamos, entre comillas, de reforma cultural colectivos, donde sí implican una erogación presupuestaria general. Estos son los casos que generan mayores resistencias y mayores problemas de todo tipo en la ejecución de la sentencia, que hay de distintos tipos también. Son, digamos, por cuestionamiento o ausencia de determinada política pública. Por ejemplo, acá la doctora Dana también tuvo que fallar en un caso donde creo que se cuestionaba la ausencia de una política pública respecto de las adicciones con el pago. O sea, ahí la cuestión era, bueno, acá sobre esto el Estado no está haciendo nada. O sea, es diseñar y poner en práctica una política determinada para tratamiento de esas adicciones. O a veces se cuestiona determinado programa. Yo, por ejemplo, tengo en trámite en mi juzgado una causa donde se cuestiona un programa, o dos programas sociales, Ciudadanía Porteña y Equidad Social. Bueno, tuvimos una audiencia muy interesante los otros días, pero, o sea, son casos colectivos donde se cuestiona una política pública determinada y que lo que se decida, si se hace lugar, probablemente tenga un impacto importante a nivel presupuestario. También ha habido casos donde lo que se postula es la instalación de nuevas instituciones públicas. Tenemos los conocidos casos de las comunas, donde se litigó para instalar todo un sistema institucional que estaba previsto en la Constitución y no estaba instalado. Obviamente un caso colectivo y obviamente con un impacto presupuestario, político por supuesto. Otro caso es el del similar con otra institución constitucional, que es el Consejo Económico y Social, que estaba previsto en la Constitución y que se litigó para instalarlo. O a veces incluso la ampliación de la planta de los hospitales. En un caso creo que había tenido la doctora Yafric, donde se pedía... se litigaba porque había una insuficiencia manifiesta de determinado tipo de médico en los hospitales o en determinado hospital que hacía, digamos, dificultaba mucho la prestación del servicio de salud. Y por último, también un caso que mencionó el doctor Tracy, cuando a veces se plantea directamente la construcción o refacción de determinado establecimiento. El caso que mencionó el doctor Tracy de la escuela que estaba prevista por ley que no se había construido. Hay otro caso, hospital, comisión de vecinos, bueno, hospital de lugar, no me acuerdo exactamente el nombre de los autos. En primera instancia lo había llevado la doctora Liberatorio, donde también había una ordenanza y luego una ley que preveía la construcción de un hospital, no se había cumplido y se litigaba para el cumplimiento de esa norma. O los múltiples casos que mencionó también la doctora, casi todos los hospitales de la ciudad están judicializados respecto de las obras. Estos son, digamos, los que generan mayores problemas, obviamente. ¿Qué tipo de problemas? Problemas varios. Vamos a hacer un punteo nada más y yo... ya les anticipé, vine a dejar preguntas más que respuestas. Algunos problemas, digamos, de tipo jurídico-procesal. ¿Qué ejecutar? A veces las sentencias son muy... A veces el juez de primera instancia rechaza la acción y después se encuentra con que finalmente quizá en una instancia superior, ya sea Cámara o el Tribunal Superior, se hace lugar a la acción
y el juez de primera instancia va a ser el que la va a tener que ejecutar, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces el decisorio, a veces es muy preciso, a veces es impugnar un acto, a veces es una orden concreta, pero a veces los decisorios son laxos, es garantizar la adecuada prestación de tal cuestión, y cuando eso queda firme, como bien se dijo acá también, el proceso de ejecución presenta muchos problemas. O sea, ¿cuál es el contorno de eso que hay que decidir? Y en los hechos el proceso de ejecución se termina convirtiendo de alguna manera en un proceso larguísimo, donde se debate, donde se termina decidiendo muchas otras cuestiones. Otra cuestión tiene que ver con el tiempo también de esas ejecuciones. En los procesos tradicionales, como bien nos ilustraba el doctor Tracy, que en los procesos tradicionales, en los procesos individuales, incluso en el contencioso, tenemos muy regulado en el código cómo es el mecanismo de ejecución de la sentencia. Quería zafar de la tarjeta, pero fue imposible. Decía que teníamos muy regulado, por ejemplo, cómo se ejecutan incluso los procesos de suma de dinero, ¿no? Hay que incluirlas en el presupuesto, después pasa tal año, etc. En cambio, en este tipo de procesos, donde muchas veces incluso se implica el gasto de recursos, pero no hay que darle el dinero, digamos, en efectivo a la parte. Entonces, están a extramuros, digamos, de esta legislación sobre cuáles son los tiempos, con lo cual también quedan sujetos, digamos, al prudente arbitrio judicial o a un nuevo debate sobre la cuestión de los tiempos. Y otro tema que es el tema también de siempre, que es qué hacer frente al incumplimiento. O sea, a veces también el código regula ciertos instrumentos, todos los conocemos, las sanciones combinatorias, los extraíntes, la posibilidad de formular denuncias penales. Pero cuando el objeto de la sentencia o la manda a realizar es tan compleja, no es tan fácil. No es tan fácil y presenta múltiples aristas que es para escribir un libro entero, las A30, por ejemplo. Hay que construir un hospital y le ponemos 30 al director de obras del Ministerio de Salud. Y pobre tipo, él tiene la culpa. O sea, a veces la manda es muy compleja y la realización de esa manda, más allá de que en el organigrama de la administración sea competencia de tal funcionario, y no depende solo de él, depende de que le liberen el recurso, de que otra área le haga los planos, de que esto. Entonces, genera un montón de cuestiones. ¿Cómo graduarlas? ¿Quién es el beneficiario? Sobre todo en los casos colectivos, donde no es tan claro ver el beneficiario. A veces se generan situaciones desproporcionadas, terminan siendo a veces unos montos tremendos que no tienen que ver y son desproporcionados con la prestación que se estaba pidiendo, o viceversa. O a veces son ridículos en función de lo que está en juego. Entonces, hay, digamos, todo el andamiaje tradicional de herramientas de compeler al cumplimiento de la manda judicial entra en crisis, o no es tan fácil aplicarlas, hay que pensárselo muy bien. La denuncia penal, todos sabemos también que es simbólica, a nadie le gusta tener una denuncia penal, pero es difícil que prospere, y también se generan estos temas. Pobre Cristo, ¿por qué vamos a denunciar a un funcionario que hace lo que puede y quizá no depende necesariamente de él toda la cuestión? Y con esto tenemos millones de temas. El tema presupuestario ya se dijo acá, hay una cuestión presupuestaria real. También la Corte recién, en el fallo de este Kisber Castro que todos conocemos, volvió a precisar algunas cuestiones, que las cuestiones, primero, volvió a retirar esto de que las cuestiones presupuestarias no pueden ser óbice cuando hay una violación de derechos, pero segundo, y más interesante y precisando más, lo que volvió a precisar la Corte es, miren señores, la falta de recursos me la tiene que probar, y el que la tiene que probar es el Estado. Eso, la Corte ahí tiró una línea, porque si bien sabemos que los recursos son finitos, también sabemos que muchas veces hay subejecución de los presupuestos, etcétera, etcétera. Es un tema complejo, pero la Corte tiró un par de puntas en este fallo. Y por último, y para no fatigar y cumplir con mi promesa, contar una situación que no sé si es un problema o no, pero es una situación paradojal que a veces se ha dado, y esto lo digo, lo vengo viendo, no es cuestión de una gestión, sino desde el año 2000, por lo menos, que está la justicia en la ciudad. A veces se da frente a una sentencia firme, a veces lo que se ve es que el órgano específico de la administración que lo tiene que ejecutar, el ministerio o la dirección específica, quizá al contrario, está recontento con la sentencia. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso con el tema a manejar, porque le genera un plus para negociar internamente en la ampliación de sus competencias internas de la administración para generar presupuesto, y a veces los que generan trabas quizás son los órganos superiores de la administración. Y a veces lo que se da es lo contrario. Los órganos superiores de la administración están de acuerdo con la sentencia, por una evaluación macropolítica, quedó firme, incluso la consentieron en primera instancia, y a veces